Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos La importancia de la meditación, escrito por Thomas Watson. Uno de los grandes males de la vida cristiana es la falta de meditación espiritual. Muchos leen la Escritura, oran e incluso escuchan sermones, pero rara vez se detienen a pensar seriamente en las verdades de Dios y a aplicarlas al corazón. En el capítulo 7 de A Christian on the Mount, Thomas Watson aborda precisamente este problema. Aquí nos enseña que la meditación cristiana no es una práctica opcional ni un ejercicio místico, sino un deber espiritual necesario para todo creyente que desea crecer en gracia. Watson explica cómo la meditación fortalece la fe, humilla el corazón, refrena el pecado y aviva el amor por Dios, y advierte que una religión sin meditación se vuelve superficial, fría y estéril. Este capítulo es un llamado a retirarnos del ruido del mundo para subir espiritualmente al monte, donde el alma aprende a contemplar a Dios con seriedad y reverencia. Acompáñanos en esta edificante audio lectura. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. No basta con llevar el libro de Dios encima, sino que debemos meditar en él. La necesidad de la meditación se manifestará en tres aspectos. 1. El propósito por el cual Dios nos ha dado su palabra escrita y predicada no es solo para que la conozcamos, sino para que meditemos en ella. La Escritura es una carta de amor que el gran Dios nos ha escrito. No debemos leerla apresuradamente, sino meditar en la sabiduría de Dios al escribirla y en su amor al enviárnosla. ¿Por qué el médico le da un remedio a su paciente? ¿Es solo para que lo lea y conozca el remedio o para que lo aplique? El propósito por el cual Dios nos comunica sus remedios del Evangelio es para que los apliquemos mediante una meditación fructífera. ¿Crees que Dios se habría tomado la molestia de escribir su ley con su propio dedo, solo para que tuviéramos la teoría y la noción de ella? No es para que meditemos en ella. Se habría tomado la molestia de enviar a sus ministros al mundo para proveerlos de dones, Efesios 4, y para la obra de Cristo. Deberían estar cerca de la muerte, para que los cristianos solo tuvieran un conocimiento superficial de las verdades publicadas. ¿Es la especulación o la meditación lo que Dios busca? 2. La necesidad de la meditación surge de esto, porque sin ella nunca podremos ser cristianos piadosos. Un cristiano sin meditación es como un soldado sin armas o un obrero sin herramientas. Sin meditación, las verdades de Dios no permanecerán en nosotros. El corazón se endurece y la memoria se vuelve resbaladiza. Y sin meditación todo está perdido. La meditación graba y fija una verdad en la mente. La meditación seria es como el grabado de letras en oro o mármol que perdura. Sin meditación, toda nuestra predicación es como escribir en la arena o como verter agua en un colador. Leer y escuchar sin meditación es como una medicina débil que no surtirá efecto. La falta de meditación ha hecho que tantos sermones en esta época tengan un útero abortivo y pechos secos. 3. Sin meditación, las verdades que conocemos nunca conmoverán nuestro corazón. Deuteronomio 6:6. Estas palabras que yo te mando, hoy, estarán en tu corazón. ¿Cómo puede la palabra estar en el corazón si no se forja mediante la meditación? Como un martillo clava un clavo en la cabeza, así la meditación introduce una verdad en el corazón. No es la ingestión de alimentos, sino su digestión, lo que la convierte en alimento. De la misma manera, no es la asimilación de una verdad, sino la meditación en ella, que es su digestión en la mente, lo que la nutre. Sin meditación, la palabra predicada puede aumentar la noción, pero no el afecto. Hay tanta diferencia entre el conocimiento de una verdad y la meditación en ella como entre la luz de una antorcha y la luz del sol. Enciende una lámpara o antorcha en el jardín y no tiene influencia, pero el sol tiene una dulce influencia. Hace que las plantas crezcan y las hierbas florezcan. Así también, el conocimiento es como una antorcha encendida en el entendimiento, que tiene poca o ninguna influencia. No hace a nadie mejor. Pero la meditación es como el resplandor del sol. Actúa sobre los afectos, calienta el corazón y lo hace más santo. La meditación vivifica una verdad. Hay muchas verdades que yacen, por así decirlo, muertas en el corazón, y cuando meditamos en ellas, cobran vida y calor. Meditar sobre una verdad es como frotar a alguien que se desmaya. Vivifica. Es la meditación lo que hace al cristiano. 4. Sin meditación,
nos hacemos culpables de menospreciar a Dios y su palabra. Si alguien deja algo de lado y no le presta atención, es señal de que lo menosprecia. La palabra de Dios es el libro de la vida. No meditar en ella es subestimarla. Si un rey emite un edicto o proclamación y sus súbditos no le prestan atención, es menospreciar la autoridad del rey. Dios promulga su ley como un edicto real. Si no meditamos en ella, es menospreciar su autoridad y despreciar la majestad divina, mostrando la razón por la cual hay tan pocos cristianos piadosos. Punto 1. Información. Esto nos da una verdadera explicación de por qué hay tan pocos cristianos piadosos en el mundo. Es decir, por qué hay tan pocos cristianos que meditan. Muchos tienen oídos bíblicos. Son rápidos para oír, pero lentos para meditar. Este deber está casi pasado de moda. La gente está tan ocupada en el taller que rara vez está en el monte con Dios. ¿Dónde está el cristiano que medita? ¿Dónde está el que medita sobre el pecado, el infierno, la eternidad, la recompensa de la recompensa, que tiene la perspectiva del cielo cada día? ¿Dónde está el cristiano que medita? Es de lamentar en nuestros tiempos que tantos que se hacen llamar profesantes hayan desterrado el discurso piadoso de sus mesas y la meditación de sus aposentos. Sin duda, la mano de Joab está en esto. El diablo es enemigo de la meditación. No le importa cuánto lea o escuche la gente. Sabe que la meditación es un medio para serenar el corazón y llevarlo a un estado de gracia. Satanás se contenta con que sean cristianos que escuchan y oran, siempre y cuando no sean cristianos que meditan. Él puede soportar su pequeño disparo, siempre y cuando no le disparen esta bala. Una reprobación para aquellos que no meditan en la palabra de Dios. Punto 2. De reprensión. Sirve para reprender a quienes meditan, pero no en la palabra de Dios. Desvían todas sus meditaciones por el mal camino. Como un hombre que deja salir el agua de su molino, que debería moler su trigo, al camino, donde no sirve de nada. De igual manera, muchos dejan que sus meditaciones se centren en cosas infructuosas que no benefician en nada a sus almas. 1. El agricultor medita en sus hectáreas de tierra, no en su alma. Su meditación se centra en cómo mejorar un terreno estéril, no en cómo mejorar una mente estéril. No deja que su tierra quede inactiva, pero deja que su corazón quede inactivo. No hay cultura espiritual, ni una sola semilla de gracia sembrada allí. 2. El médico medita en sus remedios, pero rara vez en los que el Evangelio prescribe para su salvación, fe y arrepentimiento. Comúnmente, el diablo actúa como médico del médico, habiéndole administrado una droga tan estupefaciente que, en la mayoría de los casos, muere de letargo. 3. El abogado medita sobre la ley común, pero en cuanto a la ley de Dios, rara vez medita en ella, ni de día ni de noche. El abogado, mientras medita en las pruebas de su cliente, a menudo olvida las suyas. La mayoría tiene que buscar pruebas espirituales, cuando deberían tenerlas que mostrar. 4. El comerciante se pasa la mayor parte del tiempo meditando en sus mercancías. Su estudio es cómo aumentar sus bienes y convertir los 10 talentos en 100. Está preocupado por muchas cosas. No medita en el libro de Dios, sino en su libro de cuentas día y noche. A la larga, verán que estas meditaciones fueron infructuosas. Descubrirán que no son más que mendigos de oro, y que al morir solo han obtenido lo que un necio ha comprado. Lucas 12:20. 5. Hay otra clase que solo medita en la maldad, que maquinan iniquidad. Miqueas 2:1. Meditan en cómo difamar y defraudar. Amós 8:5. Achican el efa y aumentan el ciclo. El efa era una medida para comprar, el ciclo, una pesa para vender. Muchos que deberían apoyar, con demasiada frecuencia se suplantan. Y cuantos meditan en la venganza, les resulta dulce como la miel. Su corazón meditará en el terror. Isaías 38:18. El pecador es un criminal para sí mismo, y Dios lo convertirá en un terror para sí mismo. Punto 3. Una santa persuasión para la meditación. De la exhortación. A continuación, exhorto a los cristianos a este deber tan necesario de la meditación. Si alguna vez hubiera un deber que quisiera insistirles con más fervor y celo, sería este, porque gran parte de la esencia y el espíritu de la religión reside en él. La planta puede dar fruto sin riego, el alimento puede nutrir sin digerir,
así como nosotros podemos fructificar en santidad sin meditación. Dios provee el alimento. Los ministros solo pueden cocinarlo y prepararlo para ustedes, pero debe ser digerido internamente mediante la meditación. A falta de esto, pueden clamar con el profeta Isaías 24:16. Mi flaqueza, ay de mí. Permítanme persuadir a quienes temen a Dios a que se comprometan seriamente con este deber. Si antes lo han descuidado, lamenten su negligencia y ahora comiencen a tomar conciencia de ello. Enciérrense en Dios, al menos una vez al día, mediante la santa meditación. Sube esta colina y cuando llegues a la cima, verás un hermoso panorama, Cristo y el cielo ante ti. Permíteme recordarte aquel dicho de Bernardo. Oh, santo, ¿no sabes que tu esposo Cristo es tímido y no muestra afecto en compañía? Retírate a meditar en tu aposento o en el campo, y allí recibirás los abrazos de Cristo. Cantares 7, 11, 12. Ven, amado mío, salgamos al campo. Allí te daré mi amor. Ojalá pudiera invitar a los cristianos a este excepcional deber. ¿Por qué no meditan en la ley de Dios? Permítanme explicarles el caso. ¿Cuál es la razón? Me parece oír a algunos decir, estamos convencidos de la necesidad de este deber, pero hay, hay muchos obstáculos. Hay dos grandes objeciones que lo impiden. Las eliminaré y espero poder persuadirlos mejor a cumplir con este deber. Punto 4. La respuesta a las objeciones. Objeción 1. Tengo tantos asuntos en el mundo que no tengo tiempo para meditar. Respuesta. El mundo es, sin duda, un gran enemigo de la meditación. Es fácil perder la bolsa entre la multitud, y entre la multitud de ocupaciones mundanas, es fácil perder la fe en Dios. Mientras el corazón sea un intercambio, no espero que sea un templo. Pero para responder a la objeción, tienes tantos asuntos que no tienes tiempo para la meditación, como si la piedad fuera un asunto menor, algo solo para las horas de ocio. ¿Qué? ¿No tienes tiempo para meditar? ¿Cuál es el propósito de tu vida, sino la meditación? Dios nunca nos envió al mundo para enriquecernos. No hablo en contra del trabajo vocacional, pero digo que este no es el fin de nuestra existencia. El propósito por el que Dios nos envió al mundo es la salvación, y para alcanzarlo debemos usar los medios, es decir, la santa meditación. Ahora bien, ¿no tienes tiempo para meditar? Es como si un granjero dijera que tiene tantos asuntos que no tiene tiempo para arar o sembrar. Pues ¿cuál es su ocupación sino arar y sembrar? Qué locura oír a los cristianos decir que no tienen tiempo para meditar. ¿Qué es lo que les importa sino meditar? Cuidado, no sea que al enriquecerse terminen siendo nada valiosos. Cuida que Dios no los declare en bancarrota y los deshonre ante los hombres y los ángeles. No hay tiempo para meditar. Observarás que otros en épocas pasadas tuvieron tantos asuntos que atender como tú y asuntos públicos que atender. Sin embargo, fueron llamados a meditar. Josué 1:8. Meditarás en este libro de la ley. Josué podría haber excusado. Era soldado, comandante, y la responsabilidad de organizar su ejército recaía principalmente sobre él. Sin embargo, esto no debía apartarlo de la piedad. Josué debía meditar en el libro de la ley de Dios. Dios nunca quiso que la gran tarea de la piedad se diera ante un taller o una granja, ni que una vocación particular desplazara el deber general de la santidad. 2. Objeción. Pero este deber de meditación es difícil. Dedicar tiempo cada día para que el corazón se prepare para la meditación es muy difícil. Gerson cuenta que a veces tardaba 3 o 4 horas en lograr que su corazón se preparara para la espiritualidad. Respuesta. ¿Esto supone un obstáculo? Daré una triple respuesta. 1. El precio que Dios ha fijado para el cielo es el trabajo. Nuestra salvación costó la sangre de Cristo, y bien podría costarnos el sudor. El reino de los cielos sufre violencia. Mateo 11:12. Es como una guarnición que resiste, y los deberes de la religión son tomarlo por asalto. Un cristiano piadoso debe ofrecerse violencia a sí mismo, aunque no a su yo natural, sino a su yo pecaminoso. El yo no es más que la carne. La carne clama por tranquilidad. Es un libertino. Es reacio a esforzarse, reacio a orar, a arrepentirse. Es reacio a someter su cuello al yugo de Cristo. Ahora bien, un cristiano debe odiarse a sí mismo. Nadie ha odiado jamás su propia carne.
Efesios 5:29. Sí, en este sentido debe odiar su propia carne, los deseos de la carne. Romanos 8:13. Debe ofrecerse violencia a sí mismo mediante la mortificación y la meditación. Dices que es difícil meditar. ¿No es más difícil yacer en el infierno? 2. No discutimos así en otras cosas. Las riquezas son difíciles de conseguir, por lo tanto, me quedaré tranquilo y prescindiré de ellas. No. La dificultad es la piedra de afilar de la industria. ¿Cómo se aventurarán los hombres en pos del oro? ¿Y no gastaremos y nos gastaremos por aquello que es más precioso que el oro de Ofir? Con la meditación extraemos la quinta esencia de una promesa. 3. Aunque al principio de la meditación parezca difícil, una vez que lo hacemos, es dulce y placentero. El yugo de Cristo, al ponérselo por primera vez, puede parecer pesado, pero una vez puesto, se vuelve suave. No es un yugo, sino una corona. Señor, dice Austin, cuanto más medito en ti, más dulce me pareces. Según el santo David, mi meditación en ti será dulce. Salmo 104:34. Los poetas dicen que la cima del Olimpo siempre estaba tranquila y serena. De igual manera, es difícil ascender la rocosa colina de la meditación, pero cuando llegamos a la cima, hay una perspectiva placentera, y a veces nos sentiremos incluso en el cielo. Mediante la santa meditación, el alma, por así decirlo, desayuna con Dios cada mañana. Cuando un cristiano está en el monte de la meditación, es como Pedro en el monte cuando Cristo se transfiguró, Mateo 17. Clama, Señor, qué bueno es estar aquí. Se resiste a volver a bajar del monte. Si te acercas a él y le cuentas algo que has comprado, cree que lo estás engañando. ¿Qué maná escondido saborea el alma ahora que está en el monte? Cuán dulces son las visitas del Espíritu de Dios. Cuando Cristo estaba solo en el desierto, el ángel vino a consolarlo. Cuando el alma está sola en santa meditación y oración, no es un ángel, sino el propio Espíritu de Dios, quien viene a consolarla. Un cristiano que se encuentra con Dios en el monte no cambiaría sus horas de meditación por las perlas más orientales, ni las bellezas resplandecientes que el mundo pueda ofrecer. No es de extrañar que David pasara todo el día meditando. Salmos 119:97. Es más, como si el día hubiera sido demasiado corto, también toma prestada una parte de la noche. Salmo 63:6. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho y medito en ti en las vigilias de la noche. Mientras otros dormían, David meditaba. Quien se dedica mucho a la meditación, como Sansón, encontrará un panal de miel en este deber. Por lo tanto, que la dificultad no lo desanime. La dulzura compensará infinitamente las penas. Punto 5. De las meditaciones ocasionales. Habiendo eliminado estas dos objeciones, permítanme retomar la exhortación a meditar en la ley de Dios día y noche. Y hay dos tipos de meditación que quisiera persuadir. A. 1. Ocasional y 2. Deliberado. 1. Meditaciones ocasionales, como las que se emprenden en cualquier ocasión repentina. Casi nada ocurre sin que podamos meditar al instante. Así como un buen herbolario extrae el espíritu y la quinta esencia de cada hierba, un cristiano puede extraer materia para la meditación de cada suceso. Un corazón bondadoso, como el fuego, convierte todos los objetos en combustible para la meditación. Les daré algunos ejemplos. Cuando miren al cielo y lo vean ricamente adornado con luz, pueden meditar. Si el estrado de los pies es tan glorioso, ¿qué es el trono donde se sienta Dios mismo? Cuando vean el cielo salpicado de estrellas, piensen, ¿qué es Cristo, la estrella brillante de la mañana? Mónica, la madre de Agustín, un día, al ver brillar el sol, medita. Oh, si el sol es tan brillante, ¿qué es la luz de la presencia de Dios? Cuando escuches música que deleite los sentidos, medita de inmediato. ¿Qué música como una buena conciencia? Esta es el ave del paraíso interior, cuya melodía melodiosa encanta y llena de alegría el alma. Quien escucha esta música todo el día, puede tomar la almohada de David por la noche y decir con ese dulce cantor: En paz me acostaré y dormiré. Salmo 4:8. Cuán bienaventurado es quien puede encontrar el cielo en su propio seno. Al vestirse por la mañana, despierten su meditación y piensen así: he estado vistiendo al hombre interior del corazón. ¿He contemplado mi corazón en el espejo de la palabra de Dios?
Me he puesto la ropa, pero me he revestido de Cristo. Se cuenta que Pambo, al ver a una dama vistiéndose toda la mañana junto a su vaso, rompió a llorar. Oh, dice él, esta mujer ha pasado la mañana vistiendo su cuerpo, y yo a veces apenas dedico una hora a vestir mi alma. Al sentarse a cenar, que su meditación se alimente de este primer plato. Bienaventurados los que comerán pan en el reino de Dios. ¿Qué banquete real será el que Dios prepara? ¿Qué banquete de amor será aquel donde solo se admitirán amigos? Al acostarse, imaginen, pronto me despojaré de mi ropaje terrenal y me acostaré en el sepulcro. Cuando vean al juez ir a juicio y escuchen la trompeta, piensen, como Jerónimo, que aún oyen esa estridente trompeta resonando en sus oídos. Levántate, muerto, y ven a juicio. Cuando vean a un pobre andar por la calle, mediten. Aquí está la imagen de Cristo andante. No tenía dónde reclinar la cabeza. Mateo 8:10. Mi Salvador se hizo pobre para que yo, con su pobreza, me enriqueciera. Al ir a la iglesia piensen, ahora voy a escuchar a Dios hablar. No me tapo los oídos. Si me niego a escucharlo hablar en su palabra, lo oiré hablar en su ira. Salmo 2:5. Cuando pasees por tu huerto y veas las plantas dando frutos y las hierbas nutritivas, piensa en lo grato que es para Dios ver a un cristiano próspero. Cuán hermosos son los árboles de justicia cuando están llenos de fruto, cuando abundan en fe, humildad y conocimiento. Cuando recojas un capullo de rosa en tu jardín, contempla. Qué hermosos son los primeros brotes de la gracia. Dios aprecia al cristiano en su brote. Le gusta la juventud que el declive de la vejez. Cuando comas una uva del árbol, piensa en Cristo, la vid verdadera. Cuán preciosa es la sangre de esa uva. Allí crecen racimos tan excepcionales que hasta los ángeles se deleitan en saborearlos. Se dice de Agustín que era un gran aficionado a estas meditaciones improvisadas. Un corazón bondadoso, como la piedra filosofal, lo convierte todo en oro. Sus meditaciones celestiales surgen de los sucesos terrenales. El químico experto, al mezclar varios metales, puede con su habilidad extraer el oro y la plata de los metales más bajos. De la misma manera, un cristiano, mediante una química divina, puede extraer meditaciones áureas de los diversos objetos terrenales que contempla. De hecho, se requiere un corazón espiritual para convertir todo en algo espiritual. Y tenemos el propio ejemplo de Cristo para estas meditaciones ocasionales. Juan 4, 7, 14. Mientras estaba sentado junto al pozo de Jacob, meditó sobre ello y prorrumpió en un discurso excelente sobre el agua de la vida. Hasta aquí llegan las meditaciones ocasionales. 2. Se les exhorta a meditaciones deliberadas, que son la principal. Reserven un tiempo cada día para conversar con Dios en el monte de manera seria y solemne. Un hombre piadoso es un hombre apartado. Salmo 4, 3. Así como Dios lo aparta por elección, también lo aparta por la meditación. Punto 7. El momento más adecuado para la meditación. Pregunta 1. ¿Cuál es el momento más adecuado para la meditación? Respuesta. En cuanto al momento oportuno, es bastante difícil de prescribir, debido a los diversos llamados y empleos de las personas. Pero si me permiten expresar libremente mis pensamientos, la mañana es el momento más apropiado para la meditación. El mejor momento para conversar con Dios es cuando podemos estar más en privado, es decir, antes de que las preocupaciones mundanas llamen a la puerta como pretendientes que buscan entrar. La mañana es, por así decirlo, la flor y nata del día, que se la lleve Dios. Al destilar agua fuerte, la primera agua que se extrae del alambique está más llena de espíritu, la segunda es más débil. Al destilar agua fuerte, la primera agua que se extrae del alambique está más llena de espíritu, la segunda es más débil. Así que las primeras meditaciones que se aquietan de la mente en la mañana son las mejores, y las encontraremos más llenas de vida y espíritu. La mañana es la hora dorada. Dios amó las primicias. Éxodo 23:19. Las primicias de los primeros frutos traerás a la casa del Señor. Que Dios tenga las primicias del día. El primer pensamiento debe estar reservado para el cielo. El estudiante dedica la mañana a su estudio. El usurero se levanta por la mañana y revisa sus libros de cuentas. Un cristiano debe comenzar con Dios por la mañana.
David estaba con Dios antes del amanecer. Salmo 119, 147. Me levanto antes del amanecer y clamo por ayuda. Pongo mi esperanza en tu palabra. Pregunta 2. Pero, ¿por qué la mañana para meditar? Respuesta. Porque por la mañana la mente está más preparada para los deberes sagrados. Entonces el cristiano se siente más pleno. ¿Qué devoción tan agotadora habrá por la noche, incluso cuando uno está agotado por las ocupaciones del día? Estará más preparado para dormir que para meditar. La mañana es la reina del día. Entonces, la imaginación es más viva, la memoria más fuerte, el espíritu más fresco, el cuerpo más renovado, habiendo recuperado sus fuerzas, gracias al sueño. Es una regla infalible. Entonces, ese es el mejor momento para servir a Dios cuando nos encontramos más en sintonía. Por la mañana, el corazón es como un violín. Se le ponen cuerdas y se afina, y entonces produce la melodía más dulce. 2. Los pensamientos matutinos perduran durante todo el día. La lana absorbe mejor el primer tinte y no se desgasta fácilmente. Cuando la mente recibe la impresión de buenos pensamientos por la mañana, retiene mejor este tinte sagrado. Y como un color arraigado, no se pierde fácilmente. El corazón conserva el sabor de las meditaciones matutinas, como una copa recibe la tintura y el sabor del vino que se vierte en ella, o como el lino, en un baúl de cedro, que conserva el aroma durante mucho tiempo. Perfuma tu mente con pensamientos celestiales por la mañana, y no perderá su fragancia espiritual. Endereza tu corazón hacia el cielo al comenzar el día, y te irá mejor todo el día siguiente. Recibir pensamientos en la mente es como recibir huéspedes en una posada. Los primeros huéspedes que llegan consiguen las mejores habitaciones de la casa. Si llegan otros después, consiguen las peores habitaciones. Así también, cuando la mente alberga santas meditaciones para sus huéspedes matutinos, si después llegan pensamientos terrenales, estos se ubican en los peores lugares. Se alojan en lo más bajo de los afectos. Los mejores lugares se ocupan por la mañana, para Cristo. Quien pierde su corazón por la mañana, en el mundo, difícilmente lo recuperará al día siguiente. 3. Es parte de ese solemne respeto y honor que le damos a Dios. Dejar que Él ocupe nuestros primeros pensamientos del día. Tratamos a las personas de calidad con el mejor trato. Les damos el primer lugar. Si honramos a Dios, cuyo nombre es reverendo y santo, dejaremos que sus pensamientos ocupen el primer lugar. Cuando el mundo ocupa el primer lugar en nuestros pensamientos, es señal de que el mundo es lo más importante, lo amamos más. Lo primero en lo que medita un avaro por la mañana es en su dinero. Señal de que su oro es lo más cercano a su corazón. Oh, cristianos, dejen que Dios ocupe sus meditaciones matutinas. Él desdeña que el mundo se le sirva antes que a él. Supongamos que un rey y un criminal cenaran en la misma habitación y se sentaran en dos mesas. Si al criminal le subieran la comida y se le sirviera primero, el rey podría tomarlo con gran desdén y considerarlo un desprecio a su persona. Cuando el mundo se sirve primero, todos nuestros pensamientos matutinos se centran en él, y el Señor será desechado con lodo del día, cuando nuestros pensamientos comiencen a decaer. ¿No es esto un desprecio hacia el Dios de la gloria? 4. La equidad lo exige. Dios merece el primer lugar de nuestros pensamientos. Algunos de sus primeros pensamientos estuvieron sobre nosotros. Teníamos un ser en sus pensamientos. Antes de que tuviéramos un ser, Él pensó en nosotros. Efesios 1:4. Antes de la fundación del mundo, antes de que cayéramos, Él pensaba cómo resucitarnos. Tuvimos la mañana de sus pensamientos. Oh, cuántos pensamientos de gracia inmerecida, cuántos pensamientos de paz ha tenido hacia nosotros. Hemos acogido sus pensamientos desde la eternidad. Si hemos tenido algunos de los primeros pensamientos de Dios, bien puede Él tener los nuestros. 5. Esto es imitar el ejemplo de los santos. Job se levantaba temprano y ofrecía sacrificio. Job 1:5. David, al despertar, estaba con Dios. Salmo 139:17. De hecho, esta es la manera de recibir una bendición matutina. Por la mañana cayó el rocío. Éxodo 16:13. El rocío de una bendición cae temprano. Ahora es más probable que tengamos la compañía de Dios. Si quieres encontrarte con un amigo, ve temprano por la mañana antes de que salga. Leemos que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles. Hechos 2, 3, 4.
Y fue por la mañana, como se desprende del sermón de Pedro, versículo 15, apenas era la hora tercia del día. La mañana es el momento de dar fruto. Por la mañana harás florecer tu semilla. Isaías 17:11. Mediante la meditación matutina, hacemos que la semilla de la gracia florezca. Con esto no excluiría por completo la meditación vespertina. Isaac salió a meditar al atardecer. Génesis 24:63. Cuando terminan los negocios y todo está en calma, es bueno tener un momento con Dios por la noche. Dios ofreció su sacrificio vespertino, así como el matutino. Éxodo 29:39. Como la crema de arriba es dulce, también lo es el azúcar de abajo. En dos casos, la meditación vespertina es buena. 1. En caso de que la urgencia de los asuntos haya sido tal que solo tengas tiempo para la lectura y la oración, entonces compensa la falta de la meditación matutina con la meditación vespertina. 2. Si te sientes más inclinado a los buenos pensamientos por la noche, pues a veces hay mayor ímpetu en el corazón, mayor aptitud y afinidad mental, no te atrevas a descuidar la meditación en ese momento. ¿Quién sabe si podría apagar el espíritu? No alejes a esta bendita paloma del arca de tu alma. En estos casos, la meditación vespertina es oportuna. Pero yo digo, si me permiten mi veredicto, que es preferible la mañana. Así como la flor del sol se abre por la mañana para recibir los dulces rayos del sol, así abre tu alma por la mañana para recibir los dulces pensamientos de Dios. Hasta aquí el momento de la meditación. Punto 7. ¿Cuánto tiempo deben meditar los cristianos? Pregunta 2. ¿Pero cuánto tiempo debo meditar? Respuesta. Si consideramos la longevidad del mundo, conviene dedicarle a Dios al menos media hora cada día. Diré esto solo como regla general. Medita hasta que sientas que tu corazón se ablanda en este deber. Si cuando un hombre tiene frío, preguntas cuánto tiempo debe permanecer junto al fuego, ¿verdad? Hasta que esté completamente caliente y apto para su trabajo. Así, cristiano, tu corazón está frío. Nunca hay un día, ni siquiera el más caluroso del verano, que no se congele. Ahora permanece junto al fuego de la meditación hasta que tus afectos se calienten y estés apto para el servicio espiritual. David reflexionó hasta que su corazón ardió en él. Salmo 39:3. Concluiré con la excelente frase de Bernardo. Señor, nunca me alejaré de ti, sin ti. Que esta sea la resolución del cristiano. No abandonar sus meditaciones en Dios hasta que encuentre algo de Dios en él. Algún movimiento de afectos hacia Dios. Cantares 5:4. Algunas llamas de amor. Cantares 6:8. Punto 8. De la utilidad de la meditación. Tras responder a estas preguntas, mostraré a continuación los beneficios y la utilidad de la meditación. No conozco ningún deber que genere mayores ingresos y ganancias que este. Se dice que Tales abandonó los asuntos de Estado para convertirse en un filósofo contemplativo. Oh, si supiéramos las ventajas que conlleva este deber, a menudo nos retiraríamos del bullicio y la prisa del mundo para dedicarnos a la meditación. El beneficio de la meditación aparece en 7 detalles. 1. La meditación es un excelente medio para aprovechar la palabra. La lectura puede traer una verdad a la mente. La meditación la trae al corazón. Es mejor meditar en un sermón que escuchar 5. Muchos se quejan de que no se benefician de los sermones. Esta puede ser la razón principal. Porque no rumian, no meditan en lo que han oído. Si un ángel viniera del cielo y predicara a los hombres, es más, si Jesucristo mismo fuera su predicador, nunca se beneficiarían sin la meditación. Es la sedimentación de la leche la que la convierte en crema, y es la sedimentación de una verdad en la mente la que la convierte en alimento espiritual. La abeja chupa la flor, la trabaja en la colmena y la convierte en miel. Escuchar una verdad predicada es como chupar una flor. Debe trabajarse en la colmena del corazón mediante la meditación para que se convierta en miel. Hay una enfermedad en los niños llamada raquitismo, que se presenta cuando tienen la cabeza grande, pero sus partes inferiores son pequeñas y no prosperan. Muchos profesantes padecen raquitismo espiritual. Tienen la cabeza grande y mucho conocimiento, pero aún así no prosperan en la piedad. Su corazón es débil, sus pies débiles, no caminan con vigor en los caminos de Dios. Y la causa de esta enfermedad es la falta de meditación. El conocimiento bíblico sin meditación no nos hace mejores que los demonios.
Satanás es un ángel de luz, pero bastante oscuro. 2. La meditación hace que el corazón sea serio, y entonces siempre es lo mejor. La meditación lastra el corazón. Cuando el barco está lastrado, no se deja llevar fácilmente por el viento. Y cuando el corazón está lastrado por la meditación, no se deja llevar fácilmente por la vanidad. Algunos cristianos tienen corazones ligeros. Sofonías 3.4. Sus profetas son ligeros. Un cristiano ligero se dejará llevar por cualquier opinión o vicio. Se puede soplar una pluma de cualquier manera. Hay muchos cristianos ligeros. Apenas el diablo llega con una tentación, ya están listos para ser incendiados. Pero la meditación endurece el corazón, y Dios dice de un cristiano serio, como David a la espada de Goliat: no hay otro como ese, dámelo. La meditación consolida al cristiano. El oro macizo es lo mejor. El cristiano sólido es el único metal que se conecta con Dios. Cuanto más serio se vuelve el corazón, más espiritual es, y cuanto más espiritual, más se asemeja al Padre de los Espíritus. Cuando un hombre es serio, es más apto para el trabajo. El cristiano serio es más apto para el servicio, y es la meditación la que lleva el corazón a este estado bendito. 3. La meditación es el fuelle de los afectos. La meditación incuba buenos afectos, como la gallina incuba a sus polluelos sentándose sobre ellos. Encendemos el afecto en este fuego de meditación. Mientras meditaba, el fuego ardía. Salmo 39:3. David meditaba sobre la mortalidad, y vea cómo su corazón se conmovió. Versículo 4. Señor, recuérdame cuán breve será mi tiempo en la tierra. Recuérdame que mis días están contados y que mi vida se escapa. La razón por la que nuestros afectos son tan fríos y fríos en las cosas espirituales es porque no nos calentamos más en el fuego de la meditación. La iluminación nos convierte en lámparas brillantes, la meditación en lámparas ardientes. ¿Qué significa conocer a Cristo por la especulación y no por el afecto? La obra propia de la meditación es despertar y avivar los afectos santos. ¡Qué chispa de amor en un alma así! Cuando David meditó en la ley de Dios, no pudo elegirla, sino amarla. Salmo 119:97. Oh, cuánto amo tu ley. Es mi meditación todo el día. Cuando la esposa, meditando, contempló esas singulares bellezas en su amado, blancas y rubicundas, Cantares 5, se enamoró. Verso 8. Galeatius Caraxialus, el famoso marqués de Vico, quien había estado mucho tiempo en la contemplación de Cristo, prorrumpe en un santo patetismo. Que perezca su dinero con ellos, que estiman que todo el oro del mundo vale una hora de comunión con Jesucristo. 4. La meditación es apta para los deberes sagrados. El músico primero afina su instrumento y luego toca una canción. De igual manera, la meditación afina el corazón, y entonces es apta para cualquier servicio sagrado. Como las velas se unen al barco, así la meditación se une al deber. Lleva al alma con mayor rapidez. 1. La meditación es apta para la escucha. Cuando la meditación ablanda el terreno, es el momento propicio para sembrar la semilla de la palabra. 2. La meditación es apropiada para la oración. La oración es el pulso espiritual del alma, que late con fuerza en pos de Dios. No hay vida sin oración. Nadie puede vivir a menos que respire. El alma tampoco puede vivir a menos que exhale sus deseos a Dios. La oración introduce la misericordia, y la oración santifica la misericordia. Hace que la misericordia sea misericordia. Primera de Timoteo 4:5. La oración tiene poder sobre Dios. Oseas 12:4. La oración acompaña las peticiones al cielo. La oración es la sanguijuela espiritual que succiona el veneno del pecado del alma. ¡Qué bendito, deber o privilegio es la oración! La meditación ayuda a la oración. Gerson la llama la nodriza de la oración. La meditación es como el aceite para la lámpara. La lámpara de la oración pronto se apagará si la meditación no la alimenta. La meditación y la oración son como dos tórtolas. Si se separa una, la otra muere. Un pescador hábil observa el momento y la estación en que el pez pica mejor, y luego lanza el anzuelo. Así también, cuando el corazón se conmueve con la meditación, este es el mejor momento para lanzar el anzuelo de la oración y buscar misericordia. Después de que Isaac estuvo en el campo meditando, regresó a casa listo para orar.
Cuando el arma está llena de pólvora, es más apto para disparar. Así también, cuando la mente está llena de buenos pensamientos, el cristiano está más apto para disparar mediante la oración. Ahora eleva al cielo una lluvia de suspiros y gemidos. La meditación tiene un doble beneficio. Fluye hacia adentro y hacia afuera. Primero, infunde buenos pensamientos en la mente y luego los vuelve a expresar en oración. La meditación primero proporciona la materia para orar y luego un corazón para orar. Salmo 39:3. Estaba meditando, dice David, y las siguientes palabras son una oración. Señor, hazme saber mi fin. Y Salmo 143:5. 6. Medito en las obras de tus manos, extiendo mis manos hacia ti. La meditación de su cabeza dio paso a extender sus manos en oración. Cuando Cristo estaba en el monte, oró. De la misma manera, cuando el alma está en el monte de la meditación, está preparada para la oración. La oración es hija de la meditación. La meditación va al frente y la oración al final. 3. La meditación es propicia para la humillación. Cuando David contemplaba las obras de la creación, su esplendor, armonía, movimiento e influencia, las plumas del orgullo se desvanecieron. Comenzó a tener pensamientos de autodesprecio. Salmo 8:3, 4. Cuando contemplo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que formaste, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? 4. La meditación es un poderoso antídoto contra el pecado. La mayoría de los pecados se cometen por falta de meditación. Los hombres a menudo pecan por ignorancia. Serían tan brutalmente sensuales si meditaran seriamente sobre el pecado. ¿Tomarían esta víbora en sus manos si tan solo consideraran su aguijón? El pecado pone un gusano en la conciencia, un aguijón en la muerte y fuego en el infierno. Si los hombres meditaran en esto, que después de todos sus manjares exquisitos, la muerte traerá el ajuste de cuentas y deberán pagarlo en el infierno, dirían como David, en otro sentido, no me dejes comer de sus manjares. Salmo 141:4. La manzana del diablo tiene un corazón amargo. Si los hombres pensaran en esto, seguramente les haría sudar frío, y sería como la espada desenvainada del ángel para aterrorizarlos. La meditación es un escudo de oro para combatir el pecado. Cuando la amante de José lo tentó a cometer maldades, la meditación lo preservó. ¿Cómo podría yo cometer esta gran maldad y pecar contra Dios? La meditación convierte el corazón en yesca húmeda. No resiste el fuego del diablo. 5. La meditación cura la codicia. El avaro es idólatra. Colosenses 3:5. Aunque no se inclina ante un ídolo, adora imágenes grabadas en sus monedas. Ahora bien, la meditación es un excelente medio para disminuir nuestra estima por el mundo. Las grandes cosas parecen pequeñas para quien se mantiene en lo alto. Si pudiera vivir entre las estrellas, la tierra le parecería nada. Para un cristiano que se mantiene en la cima de la meditación, ¿cómo desaparecen todas las cosas mundanas y le parecen nada? No ve en ellas lo que ven los hombres del mundo. Ha subido a su torre, y el cielo es su perspectiva. Puedo aludir con reverencia a lo que se dice de Dios. Él habita en lo alto, se humilla para contemplar las cosas que se hacen en la tierra. Salmo 113:6. El cristiano que habita en lo alto mediante la meditación considera una humillación mirar hacia abajo, a la tierra, y contemplar las cosas que se hacen en esta región inferior. Pablo, cuyas meditaciones eran sublimes y seráficas, miraba lo invisible. Segunda de Corintios 4:15. ¿Cómo pisoteó el mundo? ¿Cómo lo despreció? Estoy crucificado para el mundo. Gálatas 6:14. Como si dijera, es demasiado inferior a mí como para preocuparme por él. Quien busca una corona no pescará pececillos. Un cristiano elevado por la santa meditación no pondrá su corazón donde deberían estar sus pies, en la tierra. 6. La santa meditación destierra los pensamientos vanos y pecaminosos. Purifica la imaginación. ¿Hasta cuándo habitarán en ti los pensamientos vanos? Jeremías 4:14. La mente es el lugar donde se gesta el pecado. El pecado comienza en los pensamientos. Los pensamientos son los primeros conspiradores y maquinadores del mal. La mente y la imaginación son el escenario donde el pecado se manifiesta por primera vez.
El hombre malicioso actúa sobre el pecado en sus pensamientos. Contempla la venganza. La persona impura actúa sobre la inmoralidad en sus pensamientos. Contempla la lujuria. El Señor nos humilla por nuestra maldad contemplativa. Proverbios 30:32. Si has pensado mal, pon tu mano sobre tu boca. ¿Cuánto pecado cometen los hombres en la cámara de su imaginación? Meditar en la ley de Dios sería un buen medio para desterrar estos pensamientos pecaminosos. Si David hubiera llevado consigo el libro de la ley y meditado en él, no habría mirado a Betsabé con ojos lascivos. Segunda de Samuel 2:11. La santa meditación habría apagado ese fuego salvaje de la lujuria. La palabra de Dios es pura. Salmo 119:140. No solo subjetivamente, sino efectivamente. No solo es pura en sí misma, sino que purifica a quienes meditan en ella. Cristo expulsó a los compradores y vendedores del templo. Juan 2:15. La santa meditación expulsaría los pensamientos ociosos y errantes y no permitiría que se alojaran en la mente. ¿Cuál es la razón por la que los ángeles en el cielo no tienen un solo pensamiento vano? Tienen una visión de Dios. Su mirada nunca se aparta de Él. Si la mirada del alma estuviera fija en Dios mediante la meditación, ¿cómo se desvanecerían los pensamientos vanos e impuros? Como cuando aquella mujer estaba en la torre y Abimelech se acercó para entrar, pero ella le arrojó una piedra de molino desde la torre y lo mató. Jueces 9:52. De la misma manera, cuando hemos llegado a la alta torre de la meditación y los pensamientos pecaminosos se acercan para entrar, podemos desde esta torre arrojarles una piedra de molino y destruirlos. Y así han visto el beneficio de la meditación. Punto 9. La excelencia de la meditación. Aristóteles sitúa la felicidad en la contemplación de la mente. La meditación es altamente recomendada por Agustín, Crisóstomo y Cipriano, como el semillero de la piedad. San Jerónimo la llama su paraíso. ¿Con qué palabras la describiré? Otros deberes han tenido un excelente desempeño, pero tú los superas a todos. La meditación es amiga de todas las gracias, ayuda a regar la plantación. Podría llamarla, en la expresión de Basilio, el tesoro donde se guardan todas las gracias. Y con Teofilacto, la puerta y el portal mismo por el que entramos en la gloria. Mediante la meditación, los espíritus se elevan, y se elevan hasta una especie de cuerpo angelical. La meditación nos lleva dulcemente al cielo antes de llegar allí. La meditación une a Dios y al alma. Primera de Juan 3:2. La meditación es el espejo de los santos, con el que ven lo invisible. La meditación es la escalera de oro por la que ascienden al paraíso. La meditación es el espía que envían a explorar la tierra prometida y trae consigo un racimo de uvas de escol. La meditación es la paloma que envían y trae una rama de olivo de paz en su boca. Pero ¿quién puede decir cuán dulce es la miel, salvo quienes la prueban? La excelencia de la meditación se la dejo a los cristianos experimentados, quienes dirán que su consuelo puede ser mejor sentido que expresado. Para excitar a todos a este deber tan útil, tan excelente, casi diría angelical, permítanme exponer algunos motivos divinos para la meditación. Y cuán feliz sería si pudiera reavivar este deber entre los cristianos. Punto 10. Motivos divinos de la meditación. 1. La meditación manifiesta la verdadera naturaleza de una persona. Mediante ella, puede evaluar su corazón, ya sea bueno o malo. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Según la meditación, así es la persona. La meditación es la piedra de toque del cristiano. Muestra de qué metal está hecho. La meditación es un indicador espiritual. El indicador muestra lo que está en el libro. Así también la meditación muestra lo que hay en el corazón. Si todas las meditaciones de una persona se centran en cómo obtener poder contra el pecado, cómo crecer en la gracia, cómo tener mayor comunión con Dios, esto muestra lo que hay en su corazón. La estructura de su corazón es espiritual. Por el latido de este pulso, juzga la salud de tu alma. El carácter de un hombre piadoso se forma al temer a Dios y pensar en su nombre. Malaquías 3:17. Según los pensamientos, así es el corazón. Pero los pensamientos de los impíos están dominados por el orgullo y la lujuria. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Isaías 59:7.
Cuando surgen pensamientos vanos y pecaminosos, los impíos los aprovechan, les hacen lugar, comen y se alojan con ellos. Pero si un buen pensamiento llega a su mente, pronto lo rechazan, como un huésped indeseable. Esto denota mucha insensatez. Que esto los impulse a una santa meditación. 2. Los pensamientos de Dios, al traer deleite, dejan paz tras de sí. Esos son los mejores momentos que se pasan con Dios. La conciencia, como la abeja, da miel. No nos afligirá al morir haber dedicado nuestro tiempo a santos soliloquios y meditaciones. Pero ¿qué honor tendrá el pecador cuando le pregunte a su conciencia, como Joram Ageu, Segunda de Reyes 9:22? ¿Hay paz, conciencia? ¿Hay paz? Y la conciencia dirá como Jehú, ¿qué paz? Mientras las fornicaciones de tu madre, Jezabel y sus hechicerías sean tantas. ¿Cuán triste será para un hombre en un momento así? Cristianos, al desear la paz, mediten en la ley de Dios, día y noche. Si se descuida este deber de la meditación, el corazón se descontrolará y no será una viña, sino un desierto. 3. La meditación mantiene el corazón en buena salud espiritual, arranca la maleza del pecado, poda las ramas desperdiciadas, riega las flores de la gracia, barre todos los senderos del corazón, para que Cristo pueda caminar por ellos con deleite. Por falta de santa meditación, el corazón yace como el campo del perezoso. Proverbios 24:31. Cubierto de espinos y zarzas, con pensamientos impuros y terrenales. Es más bien la posilga del diablo que el jardín de Cristo. Es como una casa en ruinas, apta, solo para que la habiten espíritus inmundos. 4. La inutilidad de todas las meditaciones mundanas. Un hombre expone sus pensamientos sobre ahorrar dinero. Sus meditaciones giran en torno a cómo prosperar en el mundo, y cuando alcanza una fortuna, a menudo Dios sopla sobre ella. Ageo 1:9. Su preocupación es por su hijo, y quizás Dios se lo quite, o si sobrevive, resulta en una cruz. Otro medita cómo satisfacer su ambición. Honrame delante del pueblo. Primera de Samuel 15:30. Ay, ¿qué es el honor sino un meteoro en el aire? Una antorcha encendida por el aliento de la gente, con la más mínima bocanada apagada. ¿Cuántos viven para ver sus nombres enterrados ante ellos? Cuando este sol está en su esplendor meridiano, pronto se oculta en una nube. Así de infructuosas son las meditaciones que no se centran en Dios. Son como polvo contra el viento. Pero especialmente al morir, cuando el hombre ve que todos los pensamientos que no dedicó a Dios son infructuosos. Salmos 146:4. En ese mismo día, perecen sus pensamientos. Puedo aludir a ello en este sentido. Todos los pensamientos mundanos y vanos, en ese día de muerte, perecen y se reducen a nada. ¿De qué servirá el mundo entero en un momento así? Quienes han desbordado sus pensamientos en impertinencias se sentirán aún más inquietos. Les dolerá profundamente pensar en cómo han tejido un hilo de tontos. Un capitán escita, tras haber cedido la ciudad por un trago de agua, exclamó: ¿Qué he perdido? Así le sucederá a aquel hombre que, al morir, ha dedicado todas sus meditaciones al mundo. Dirá: ¿qué he perdido? He perdido el cielo. He traicionado mi alma. ¿Y no debería la consideración de esto fijar nuestra mente en los pensamientos de Dios y la gloria? Todas las demás meditaciones son infructuosas, como un terreno invertido, pero sin cosecha. 5. La meditación santa nunca se pierde. Dios tiene una pluma para escribir todos nuestros buenos pensamientos. Malaquías 3:5. Un libro de memoria fue escrito para los que pensaban en su nombre. Dios tiene todas nuestras meditaciones escritas en su libro. Dios escribe nuestra devoción íntima. 6. Observa la bienaventuranza que se atribuye al cristiano que medita. Bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Salmo 1:1-2. No digas que es difícil meditar. Trae mucha bienaventuranza. Licurgo podía inducir a los lacedemonios a hacer cualquier cosa, dándoles recompensas. Si los impíos pueden meditar con deleite en aquello que los maldecirá, ¿no meditaremos nosotros en aquello que nos bendecirá? Es más, en hebreo está en plural,
Bienaventuranzas. Y tendremos una bienaventuranza tras otra. 7. La meditación placentera en la ley de Dios es la mejor manera de prosperar en su situación. Josué 1:8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él, porque entonces prosperarás tu camino. Dejo esto a la consideración de quienes desean prosperar en el mundo. Que esto sirva de motivo para la meditación. Lo siguiente que queda es establecer algunas reglas sobre la meditación. Punto 11. Reglas sobre la meditación. Regla 1. Cuando vayas a meditar, sé muy serio en el trabajo. Deja que se grabe profundamente en tu alma. Para que seas serio en la meditación, haz lo siguiente. 1. Adopta una postura de santa reverencia. Reverencia tu corazón con los pensamientos de Dios y la incomprensibilidad de su majestad. Cuando estés meditando, recuerda que ahora debes tratar con Dios. Si un ángel del cielo te encontrara a esa hora, ¿no te prepararías con toda seriedad y solemnidad para recibirlo? Mira, alguien más grande que un ángel está aquí. El Dios de la gloria está presente. Él te observa. Ve el estado de tu corazón cuando estás solo. Piensa, oh cristiano, cuando vayas a meditar, que ahora debes tratar con Él en privado, ante quien los ángeles adoran y los demonios tiemblan. Piensa que ahora estás en su presencia, ante quien pronto deberás comparecer, y todo el mundo contigo, para recibir su sentencia eterna. Debes morir, y no sabes cuán pronto, del aposento al tribunal. 2. Para que tu corazón sea serio en la meditación, esfuérzate por dominar tus pensamientos con la solemnidad y grandeza de la obra que ahora realizas. Como dijo David respecto a la construcción de una casa para Dios, la obra es grande. Prin Crónicas 29:1. Lo mismo puede decirse de la meditación. La obra es grande y necesitamos reunir y movilizar todas las fuerzas del alma para ella. Si te embarcaras en una obra que involucrara tu vida, ¿cuán serio serías al pensar en ella? En la meditación, tu alma está involucrada. La eternidad depende de ella. Si la descuidas o la descuidas, tendrá consecuencias eternas. Si Arquímedes fue tan serio al trazar su línea matemática que no le importó el saqueo de la ciudad, ¿cuán serio debe ser un cristiano al trazar una línea para la eternidad? Cuando vas a meditar, vas a la obra más grande del mundo. Regla 2. Lee. Antes de meditar. No dejes que este libro de la ley se aparte de tu boca. Medita en él de día y de noche, para que cuides de poner por obra todo lo que está escrito en él. Entonces tendrás prosperidad y éxito. Josué 1:8. Lee antes de meditar. La ley debe estar en la boca de Josué. El primero leía y luego meditaba. Presta atención a la lectura. Primera de Timoteo 4:13. Luego sigue. Medita en estas cosas. Versículo 15. La lectura nutre la mente. La lectura es el aceite que alimenta la lámpara de la meditación. La lectura ayuda a rectificar la meditación. Agustín bien dice que la meditación sin lectura será errónea. Naturalmente, la mente está contaminada y estará acuñando pensamientos. ¿Y cuántas falsedades acuña? Por lo tanto, primero lee el libro de la ley y luego medita. Asegúrate de que tus meditaciones se basen en las escrituras. Hay una extraña utopía en la imaginación de algunos hombres. Toman por verdaderos principios que son falsos, y si se equivocan en sus principios, necesariamente se equivocan en sus meditaciones. Así, al haber depositado la mente en principios erróneos, la meditación debe ser errónea, y el hombre finalmente va al infierno por un error. Por lo tanto, asegúrate de leer antes de meditar, para que puedas decir, escrito está. No medites en nada que no sea verdad. No creas como verdad nada que no pueda demostrar su credibilidad en la palabra. Observa esta regla. Deja que la lectura te lleve a la meditación. Leer sin meditación es infructuoso. La meditación sin lectura es peligrosa. Regla 3. No multipliques los temas de meditación, es decir, no medites en demasiadas cosas a la vez, como el pájaro que salta de rama en rama sin detenerse en ningún sitio. Más bien, escoge un tema a la vez, sobre el cual meditar. Demasiada variedad distrae. Una verdad, arraigada mediante la meditación, conmoverá profundamente el corazón. Quien va a disparar,
fija un blanco al que apunta. Cuando vayas a elevar tu mente por encima del mundo mediante la meditación, ponte ante ti un solo objetivo al que acertar. Si vas a meditar en la pasión de Cristo, que ocupe todos tus pensamientos. Si vas a meditar en la muerte, concéntrate en eso. Un tema a la vez es suficiente. Marta, mientras estaba ocupada con muchas cosas, descuidó lo único necesario. Así, mientras nuestras meditaciones se centran en muchas cosas, perdemos aquello que debería conmover nuestros corazones y hacernos más bien. Introduce solo una cuña de meditación a la vez, pero asegúrate de que llegue al corazón. Quienes atacan a una bandada entera no alcanzan a ninguno. Si se toman varias medicinas juntas, una perjudica la virtud de la otra, mientras que una sola medicina podría ser beneficiosa. Regla 4. A la meditación, únete al examen. Cuando hayas meditado sobre cualquier tema espiritual, haz una pregunta a tu alma, y aunque sea breve, que sea seria. Oh alma mía, ¿te sucede así o no? Cuando hayas meditado sobre el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, pregúntate, oh alma mía, ¿está este temor arraigado en tu corazón? Estás a punto de llegar al final de tus días. Has llegado ya al principio de la sabiduría. Cuando hayas meditado sobre Cristo, sus virtudes y sus privilegios, pregúntate, oh alma mía, ¿amas a aquel que es tan hermoso? ¿Estás injertada en él? Eres una rama viva de esta vid viva. Cuando hayas meditado sobre las gracias del Espíritu, pregúntate, oh alma mía, ¿estás adornada como la novia de Cristo con este collar de perlas? ¿Tienes listo tu certificado para el cielo? ¿Serán mis gracias para buscar cuando debería tenerlas para mostrar? Así también el cristiano, en sus retiros, debe dialogar a menudo con su corazón. A falta de este examen, la meditación se evapora y se desvanece. Por falta de examen durante la meditación, muchos desconocen sus propios corazones. Aunque viven conocidos por otros, mueren desconocidos para sí mismos. La meditación es como un telescopio, con el que contemplamos los objetos celestiales. Pero el autoexamen es como un espejo con el que vemos el interior de nuestras propias almas y podemos juzgar cómo nos va. La meditación, unida al examen, es como el sol en el reloj, que muestra cómo transcurre el día. Nos muestra cómo se perciben nuestros corazones ante las cosas espirituales. Regla 5. Cierra la meditación con oración. Ora por tus meditaciones. La oración lo santifica todo. Sin oración, no son más que meditaciones impías. La oración afianza la meditación en el alma. La oración es como atar un nudo al final de la meditación, para que no se deslice. Ora para que Dios guarde esas santas meditaciones en tu mente, para siempre, para que su sabor permanezca en tu corazón. Primera de Crónicas 20:29-18. Oh Señor, guarda este deseo en el corazón de tu pueblo para siempre, y mantén sus corazones fieles a ti. Oremos, pues, para que cuando hayamos meditado en cosas celestiales y nuestros corazones se hayan enardecido, no nos enfriemos en una tibieza pecaminosa, sino que nuestros afectos sean como la lámpara del santuario, siempre encendida. Regla 6. La última regla es que la meditación se reduzca a la práctica. Vive tu meditación. No se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que está escrito en él. Entonces serás próspero y prosperarás. Josué 1:8. La meditación y la práctica, como dos hermanas, deben ir de la mano. Casiano dice que la vida contemplativa no puede perfeccionarse sin la práctica. Leemos que los ángeles tenían alas y manos bajo sus alas. Ezequiel 1:8. Puede ser un símbolo de esta verdad. Los cristianos no solo deben volar con las alas de la meditación, sino que deben ser activos en la obediencia. Deben tener manos bajo sus alas. El fin de la meditación es la acción. No solo debemos meditar en la ley de Dios, sino también andar en ella. Sin esto, somos como aquellos gnósticos, que tenían mucho conocimiento, pero eran licenciosos en sus vidas. Los cristianos deben ser como el sol, que no solo emite calor, sino que recorre el mundo. No basta con que los afectos se enciendan con la meditación, sino que también debemos recorrer nuestro camino, es decir, movernos regularmente en el ámbito de la obediencia. Después de calentarnos en el fuego de la meditación, debemos estar más preparados para el trabajo.
La meditación es la vida de piedad, y la práctica es la vida de meditación. Se dice, en honor a Gregorio Nacianceno, que vivió sus propios sermones. Así pues, un cristiano piadoso debe vivir sus propias meditaciones. Por ejemplo, 1. Cuando hayas meditado sobre el pecado, que por su amargura se compara con uvas de hiel, por su condenabilidad, con veneno de áspides, y comiences a arder en santa indignación contra el pecado, pon ahora tus meditaciones en práctica. Dale carta de divorcio. Job 11:14. Si hay iniquidad en tu mano, apártala, y no permitas que la maldad more en tus moradas. 2. Cuando hayas meditado en las gracias del Espíritu, deja que su verdor y brillo se manifiesten en ti. Vive estas gracias. Medita para que puedas observar y hacer. Pablo aconsejó a Timoteo: ejercítate para la piedad. La meditación y la práctica son como un compás. Una parte se centra en el centro y la otra en la circunferencia. De la misma manera, el cristiano, mediante la meditación, se centra en Dios como centro, y mediante la práctica, recorre la circunferencia de los mandamientos. Quien ha dejado que sus pensamientos se desborden en las riquezas, no solo las tendrá en la mente, sino que se esforzará por conseguirlas. Que tu meditación sea práctica. Cuando hayas meditado en una promesa, vive de ella. Cuando hayas meditado en una buena conciencia, nunca te desvíes hasta que puedas decir como Pablo: en esto me esfuerzo por tener una buena conciencia. Hechos 24:16. Amados, aquí reside la esencia misma de la verdadera religión. Para que esta regla se observe bien, considérese: 1. Solo la parte práctica de la religión es lo que bendecirá a un hombre. La meditación es una flor hermosa, pero Raquel le dijo a su esposo: dame hijos o me muero. Génesis 30:1. Por lo tanto, si la meditación es estéril y no produce el fruto de la obediencia, morirá y se convertirá en nada. 2. Si, tras meditar en la ley de Dios, no la obedeces, quedarás destituido de quienes no han alcanzado el cielo. Se dice de Herodes, Marcos 6:20. Hizo muchas cosas. En muchos aspectos, fue un practicante del ministerio de Juan. Quienes meditan en la ley de Dios y no la practican, no son tan buenos como Herodes. De hecho, no son mejores que el diablo. Él sabe mucho, pero aún así es un diablo. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.